Damas y caballeros, la creatividad no es privativa de algunas áreas de la organización o de los negocios que ustedes emprenden. ¿Se ha puesto a pensar cómo el uso de la creatividad en áreas como finanzas, por ejemplo? De eso y más el día de hoy en Liderazgo en Acción. Pues sí, aquí estamos nuevamente sus servidores Ale Marroquín. Hola, ¿cómo están? Pensé que nada más me estabas diciendo Ale Marroquín presentación, pero como bien saben, estos programas son así de espontáneos, así que los saludo, bienvenidos y bienvenidas. Y su servidor Juan Luis Becerril. Fíjense que hace unas semanas, porque Ale y yo platicamos sobre qué nos gustaría compartir con ustedes en próximos episodios, hablábamos de la creatividad. Y típicamente, pues tú te imaginas a este cuate creativo de una agencia de publicidad que viene y te da una forma de posicionar un nuevo mensaje o cómo va a ser tu campaña de comunicación. Y eso es, digamos, la esencia natural de un puesto como esos. Pero cómo luce y cómo es útil la creatividad en posiciones y áreas que son distintas a ellas. Entonces, la resolución de problemas requiere mucho de estos procesos de creatividad y basado en eso, me gustaría saber, Ale, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu relación con la creatividad? Pues para empezar, para muestra un botón, señor Juan Luis Becerril es una de las personas más creativas que conozco, cuando hace sus diseños, cuando hace sus diálogos, todo lo que comenta tiene una creatividad impresionante, pero no hace que yo no pueda ser creativa, porque mi creatividad es de diferente forma entregada. ¿A qué me refiero? Creo que lo platicamos detrás de cámaras alguna vez. Cuando en pandemia, que se nos vino abajo a todas las personas que nos dedicamos a estos servicios de facilitar, dar cursos, todo presencial, de pronto se presenta esta posibilidad de, ¿y ahora cómo entrego mis servicios? Ya había de dos, Juan Luis. O me espero a que suceda, que eso requería de volver a agarrar inercia, pues requiere de mayor esfuerzo y te tome más tiempo alcanzar un cierto nivel, o buscar la creatividad que hiciera que pudiera entregar mis servicios de alguna forma. Y fue en ese momento en donde se me ocurrió lanzar unos programas gratis a todas las organizaciones porque nadie quería gastar, todo el mundo tenía Claro. estrés de su presupuesto. Entonces, no te preocupes, te voy a dar una plática de media hora, la voy a hacer por Zoom, que no sabía usar Zoom, y tú tranquilo que no te voy a cobrar. Y ahí medio que inventé el tema de creatividad y el tema de cómo enfrentar estas cosas. Y para la tercera plática que me la volvían a pedir, entonces ya la podía empezar a cobrar. Eso es creatividad, que mucha gente pensaba es que no se me ocurrió otra forma diferente de dar cursos o cómo debo de cambiar la forma en cómo entrego mis servicios, y no era tan radical. ¿Te hace sentido? Totalmente. Y pueden ser muchos los disparadores de procesos creativos y uno de ellos es claramente la necesidad, ¿no? Como bien lo planteabas y dice por ahí una frase que no hay una inspiración más profunda que un deadline, ¿no? Cuando ya tienes que entregar algo o cuando no, cuando es irreversible el momento de accionar, la creatividad te saca a flote porque me parece que es parte de la condición humana. Y con base en ese ejemplo, Ale, he tenido la oportunidad de colaborar con un montón de personas a través de mi carrera cuya visión fresca, y no tiene que ver con cuánto tiempo lleva en la industria o en la organización, sino la capacidad que tiene de conectar anécdotas y experiencias provenientes de otro negocio hacia una situación particular que esté viviendo en donde está metido, ¿no? Por ejemplo, escuchaba a un director de un área donde decía, oye, la ocasión en la que nosotros fallamos en la entrega con un cliente porque nuestro sistema de logística se vio quebrado, cambió de manera sustancial. Entonces, teníamos poco tiempo para hacer la entrega del producto, que en este caso eran insumos agrícolas. Sin embargo, ofrecimos un dulcecito, ofrecimos un descuento adicional para hacer la logística en reversa. Si tú vienes a mi local y te llevas el producto, obtienes un descuento de tal manera. Y entiendo, por supuesto, que cuando hablamos de precios en estos procesos o cuando algo te va a salir más barato, pues es el gancho que rompe cualquier árbol de decisión. Lo que quiero plantear con esto es, pudieron haber mandado un comunicado de no tenemos los camiones disponibles y usted recibirá todo en una semana. Y a lo mejor los clientes no les diría nada. Pero tan exitoso fue que se convirtió en una nueva alternativa de entrega. Te lo puedo mandar a tu casa o te traslado el beneficio del costo logístico si tú vienes por ese producto. Entonces, las calamidades a veces nos acercan a la creatividad. Definitivamente. Y esa creatividad de, cuando yo hablo de reinvenciones en marca personal,
que la gente piensa que reinventarte es convertirte de Ale Marroquín a la Mujer Maravilla. Y no necesariamente las reinvenciones y la creatividad es eso, es un pequeño cambio que hagas en algo, ya es creatividad, ya entrega un resultado diferente, ya tiene un impacto y eso puede ser la famosa reinvención. Pero de verdad creo, Juan Luis, que lo que me encantaría transmitirle a las personas es hacer esas etiquetas de o soy o no soy. O si eres de marketing, eres creativo, y si no eres de marketing, entonces no. Si no te dedicas al tema de diseño, entonces no puedes tener creatividad. Y entonces esa persona es bien creativa, pero algunos, como bien dices, se les ocurren, bueno, se les tienen ocurrencias y que son creativos para las ocurrencias. Otros en la creatividad de algo de arte. Otros en la forma en cómo resuelven este tipo de retos como el que me acabas de comentar. Pienso que si nosotros podemos transmitirle a la gente que la creatividad la tenemos todo y que quitemos ese sesgo, abre el panorama diferente, se ve mucho más claro la posibilidad. ¿Qué opinas? Lo planteas muy bien, Ale, y estoy recordando una conversación que tuve con un buen amigo, a quien le mando un saludo, Iván Barrera, que para mí es uno de los creativos más destacados de este país. Y él decía que la distancia o la medida de la creatividad es la distancia del corazón hacia la mente, ¿no? Donde conectas los pensamientos con las emociones y eres capaz de llevarlo al siguiente nivel. Ponte a pensar que muchos de los modelos de negocio exitosos que hoy a los cuales tenemos acceso parten o de una calamidad o de alguien que simplemente rompió una barrera. Por ejemplo, Uber, ¿no? Es un caso muy estudiado, pero al final del día es cómo te ibas a imaginar que ibas a tener como esta plataforma on demand de un servicio tan estandarizado, donde parecía que era brutalmente aburrido como un taxi, como el transporte de particulares. Y así muchos desarrollos de negocio que lo que trajeron consigo fue la mirada fresca de alguien que no formaba parte de esas industrias, ¿no? El caso de Autofines es eso, y ojalá Ramón nos pueda ayudar a poner aquí algún clip de video de una conferencia que dio, me parece que es Alejandro Soberón de Ocesa, donde habla de la creación del Foro Sol. Habían invitado a Paul McCartney a México, no les rentaron el Estadio Azteca y dijeron, pues tenemos que construir un estadio y tenemos solo unos cuantos meses. Para mí la creatividad es ver antes que otros una idea. Nadie lo ha descubierto o alguien ya lo descubrió, y entonces aquí entra el segundo punto. ¿Qué es emprender? Emprender es un movimiento, es una acción a crear algo, a ejecutar algo, a poner en acción un plan para que las cosas se den. La manera en que lo resolvieron no es un tema de tener un montón de dinero y sponsors y demás, es tomar riesgos ante una situación que no estaba en tu plan original, y entonces la creatividad sale a flote. Y una segunda idea en esto, Ale, que me gustaría tener tu perspectiva, es la creatividad es un músculo que se ejercita. O sea, no es como bien decías, nací creativo o no soy creativo, sino cómo me empiezo a acostumbrar a pensar de una manera distinta y a rodearme de gente que rete, de tal manera que seas capaz de encontrar no una, sino 3 alternativas ante los problemas que te vas encontrando. A mí me gusta proponer esto para ese tema de creatividad que va relacionado con este libro de Carol Dweck, se llama Mindset and New Psychology of Success, que habla de cómo tener una mentalidad de crecimiento. Justo en lo que te refieres es cómo aprendo de alguien más y lo integro hacia lo que yo estaba haciendo, que no tiene que ser una idea completamente nueva o única. Hay muchas personas que piensan que la creatividad es inventar algo que no existe, y a lo mejor es la forma en cómo tú entregas un servicio o diseñas un proyecto que le da una creatividad que lo hace diferente a lo que había hecho alguien más. En esa mentalidad de crecimiento radica la creatividad, el que te enfrentes al aprendizaje de lo que haces, a que lo que no te está funcionando, cómo lo puedes hacer mejor en el futuro, a abrirte la posibilidad de que no es existencial y no es que eres un fracasado, sino que estás en el camino de los retos y de los aprendizajes. Creo que ese paso por tener una mentalidad de apertura, de crecimiento, es el que permite tener mayor creatividad para enfrentar diferentes situaciones donde puedes resolver, Juan Luis. La creatividad está en todos tendremos que tener la capacidad de crear ideas, proyectos y rodearte de las personas que a lo mejor tienen otro talento diferente al tuyo para que te ayuden a hacerlo de forma diferente. Yo siempre te voy a invitar a ti a que diseñes estas partes improvisadas de los diseños y de los diálogos y los discursos. No, ya ahí estaría, Ale, muchas gracias. Por ejemplo, pienso en el esquema, en el modelo de negocio de Airbnb, que parte también de un precepto de puedes tener una red de hoteles o de cuartos disponibles alrededor del mundo sin tener toda esta carga
no solo impositiva, sino toda esta carga de el branding y lo que tiene que hacer un gran corporativo, que ambas tienen sus ventajas. Y creo que ese es un tema fundamental en lo que planteabas. No es ni reinventar la rueda, ni tratar de cambiar todo lo que está disponible para hacerlo 60 veces mejor. Son pequeñas mejoras que cambian la percepción de un producto o servicio que actualmente se está entregando. Dicen que los mexicanos y en general los latinos somos más creativos, Ale. ¿Tú qué piensas de eso? Pienso que lo dicen, pero se refiere a ciertas áreas, porque todo mundo es creativo. Si te vas a Dinamarca, pues es el país del diseño y que tienen todas estas arquitectura. O sea, entonces el diseño y la creatividad está en muchísimos lugares, pero pienso que los etiquetan como un estándar de es creativo porque se le ocurren chistes alrededor de hasta de tragedias, ¿no? Entonces pienso que no necesariamente es único de los mexicanos, pero sí creo que el mexicano es muy echado para adelante para tener esta creatividad. Fíjate, voy a compartirles el link. Me acaba de llegar la invitación de una mujer en LinkedIn que me metí a ver su perfil y de repente venía un artículo de un periódico en donde la nombran. Esta mujer trabajó, y me leí todo el artículo, y trabajó muchísimos años, se graduó como financiera mexicana, se fue a trabajar a Dallas a la industria automotriz, y de ahí se casó con un colombiano, se va a vivir a otra ciudad, y un día decide que quiere regresar a trabajar. Y entonces le pide a su papá que le ayude a volver a remodelar un camioncito que logró, lean el artículo, logró volverse a cruzar, y como es muy buena en la cocina de ser financiera, ahora vende el International Taco, que es un food truck en donde vende tacos y es sumamente reconocida en Charlotte porque hace esto. Entonces, de donde te encasillas a que como soy financiera, ahora me tengo que seguir dedicando a ser financiera, a lo mejor tu creatividad te permite hacer emprendimientos como este que son bastante valiosos. Y este comentario que te hacía sobre si la creatividad tenía como nacionalidad, era por una parte de la conversación de Guillermo del Toro cuando decía, porque soy mexicano, cuando daba la explicación de cómo es que había logrado ciertos matices en una de sus películas. Ability to look into the shadow side, into the darker side Yes. of human nature and fantasy Yes. and terror. But you also are a really joyful and loving person. Yes. So how do you find that balance? I'm Mexican, and you know, que era la forma del agua, y la anécdota que él platica es cómo vamos a hacer la escena debajo del mar, y pues lo que hicieron fue una alberca gigante que construyeron en el set y lo resolvieron. Y un poco leyendo al respecto, parte a veces de la carencia, o sea, digamos, la creatividad tiene como punto de partida el asumir que tienes que hacerlo con los recursos disponibles, porque todos nos podemos poner a echar la maquinaria diciendo, bueno, si obtengo este presupuesto, si tengo estos recursos, si me acompaña en el camino tal persona, versus decir, esto es lo que tengo, puede ser nada, puede ser poco, ¿cómo hago con más? Y creo que un poco, sin irnos tampoco tan clavados en la textura, pero la cultura latinoamericana que está basada en un modelo económico bien complejo, donde hay mucha desigualdad, donde hay mucha carencia, la creatividad saca a flote lo mejor de nosotros en términos de poder entregar algo mejor, ¿no? Tienes toda la razón, y es con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Y puedes hacer maravillas, no limitarnos a que como no lo tengo, no lo hago, porque esos presupuestos luego nunca llegan. Hay muchísimas cosas. ¿Qué te parece que invitemos a las personas a que por lo menos esta semana intenten o inventen hacer algo creativo diferente y vean el resultado de lo que puedan obtener, para que no piensen que eso es para algunos y no es para todos? Y escríbanos en los comentarios cómo les fue con esa experimentación, porque a veces lo único que necesitas más que un gran presupuesto es un cómplice en tu organización que tenga buen nivel y que te pueda dar soporte y arriesgarte con una idea que aparentemente sea loca. El peor enemigo, ya lo hemos dicho en otros episodios, el peor enemigo de la innovación es el status quo, el pensar como experto, el pensar como siempre. Y no se necesita de grandiosas ideas, sino implementarlas. Fíjate, también ahí hay un sesgo bien valioso, Ale. No es la cantidad de ideas que se te ocurren, sino la cantidad de ideas que terminas implementando lo que genera un gap entre el éxito y el fracaso. Definitivamente, ni tienen que ser muchas y ni tienes que esperarte a que sea
la mejor. Hay que atreverse, hay que lanzarla y hay que intentar, y así vas aprendiendo los matices de lo que puedes hacer mejor en ese aprendizaje. Así que recuerden de que sigan acompañándonos en estos episodios, que como bien saben, nos divertimos muchísimo. Tenemos cocinando ahí una idea que creo que les puede gustar, va a estar bien interesante y próximamente se las vamos a contar. Por lo pronto síganos en todas las redes, en Juan Luis Becerril, soy Juan Luis Becerril, y en las mías, y compartan estos episodios con más gente que los puedan escuchar. No se queden con las ganas, escriban, quítense la pena y seguramente que vamos a tener la oportunidad de crear más para ustedes en este espacio que se llamó Liderazgo en Acción, así que vamos, Ale.